Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches. Pues bienvenidos una vez más a Sectas y Religiones, este diplomado que estamos llevando todos los miércoles. El día de hoy me toca la oportunidad a mí de llevarles este tema. Quizás para algunos va a ser algo desconocido, como para otros ya algo conocido. Sin embargo, pues siempre la idea es tener esa mentalidad abierta para aprender algo nuevo o quizás recordar y a la vez también poder tener un sustento a la hora de encontrarnos quizás con personajes de los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, si tienen preguntas durante la charla, las podemos hacer. Igual en la pantalla van a estar las diapositivas donde ustedes van a poder pues ir mirando, ir anotando lo más relevante y lo más importante, ¿vale? Antes de comenzar, pues vamos a dar inicio con la oración para que Dios nos permita estar en su presencia y que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento. Bueno, bendito Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permites estar aquí y aprender de tu palabra, de estar en este diplomado de sectas, de religiones, donde tú nos mostrarás a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad, y nos vas a enseñar a conocer qué es una secta, qué es una religión, cuáles son los fundamentos de cada una de estas clases. Así que rogamos que el Espíritu Santo esté hoy aquí fluyendo, que nos esté acompañando y que seas tú, Señor, trayéndonos esa revelación para que todos aquí como hermanos podamos entender el mensaje del día de hoy. Así que colocamos esta reunión en tus manos, Padre Santo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, el día de hoy me toca el tema de sectas y religiones y vamos a tocar tres sectas, llamémoslo de alguna manera, o nos vamos a dar cuenta si es una secta o es una religión. Tiene que ver con el ateísmo, el darwinismo y el naturalismo. Bien, entonces ahí en la pantalla vamos a estar mirando algunos personajes, como es Charles Darwin, que fue el fundador, se podría decir, del darwinismo, ¿sí? Y aunque estos tres quizás lo vamos a ver de maneras separadas, al final cada uno va a tener una conclusión si cada uno es separado o realmente los tres forman uno solo. Bien, la siguiente diapositiva nos va a mostrar algo fundamental que tiene que ver con la población mundial que sigue como tal estas ideas. Bueno, antes de todo quiero llevarles a que ustedes entiendan qué es el ateísmo. El ateísmo es una doctrina que niega a Dios, ¿sí? Y todo proceso que implique algo sobrenatural. Eso es el ateísmo. Vuelvo y lo repito, es una doctrina que niega la existencia de Dios y algo que implique un mundo sobrenatural. Los ateos no están enojados con Dios, sino que simplemente no creen en Él. Bien, el ateísmo es una doctrina meramente que niega a Dios y la antigüedad nos los va a corroborar porque no es algo nuevo, sino es algo que ya viene de mucho tiempo atrás. Bueno, ahí en la pantalla estamos viendo la población mundial y nos dice que la población mundial es del 13% a nivel mundial, ¿sí? Pero yo les tengo aquí unas cifras un poco más precisas para que ustedes sepan en dónde son más ateístas y en dónde pues la población baja, pero realmente casi que en la mayoría de los países del mundo, no digo todos, pero en su mayoría hay un gran porcentaje de ateístas. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ir a Corea del Sur. Corea del Sur tiene un 44% de su población ateísta. Seguimos con los Países Bajos,
tiene un 42% de su población ateísta. Suecia un 39%. Bélgica también un 39%. Los Reinos Unidos un 39%. Japón tiene un 38%. Francia un 37%. Alemania un 35%. España 32%. Australia 27%. Hungría 25%. Canadá un 20%. Italia un 19%. Polonia 14%. Tailandia 12%. Estados Unidos el 12%. Singapur 10%. Chile 9%. Turquía y México con un 8%. Argentina 7%. Colombia el 6%. Brasil un 5%. India un 4%. Perú y Sudáfrica un 4% también. Entonces estos son algunos datos que se sacaron en el año 2023, son datos actualizados. Entonces sí vemos que es una gran población la que dice que es ateísta, pero ya más adelante vamos a darnos cuenta que hay muchas personas de ese porcentaje que realmente desconocen el ateísmo, ¿sí? Y se dividen en dos ramas importantes, ¿vale? Seguimos con la siguiente diapositiva. Esto ya lo tenemos claro. Secta o religión, ya más adelante nos vamos a dar cuenta si es una secta o religión. Vamos a ver los logos en la siguiente diapositiva. A este lado vemos el naturalismo, que es como una punta, ¿ve? Como un triángulo. Y al otro lado vemos el pescadito, que los darwinistas lo utilizan, aunque también pues el pescadito lo utilizan muchas como tal religiones, pero también el darwinismo se apoya de este símbolo como tal. Bueno, hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta? Ok, bien, vamos a ir ahora con un poco de historia. Para decirles el nombre del fundador. Ok, sí. El fundador del ateísmo, ya lo vamos a ver acá. Se llama Diágoras Melos. Lo puede pasar al siguiente. Se llama Diágoras Melos, el primer ateo de la Grecia clásica. Este fue el primer ateo. Después hay otro que se llama Demócrito y Leucipo. Defendieron una visión materialista del mundo sin lugar para la intervención divina. Bien, algo de historia, como ya les había dicho, Darwin es el fundador del darwinismo, y él propuso que las especies evolucionan a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. ¿Sí es clara esa información? Él lo que decía era que, por ejemplo, un gato puede ir evolucionando al paso del tiempo, ¿sí? Y dice que todas las especies comparten un ancestro común, tanto humanos como animales compartían un ancestro común. Sin embargo, la palabra evolución aquí no cabe, porque un gato no evoluciona, porque la palabra evolución quiere decir cambio. O sea que el gato puede cambiar, digámoslo de alguna manera, puede cambiar a un perro. Eso sería una evolución. Pero aquí el gato siempre sigue siendo gato. Ahora, si de pronto el gato es la descendencia del tigre y el león, pues realmente sigue siendo un gato. Sí, o sea, no hay ninguna evolución ahí. Entonces, eso fue lo que propuso Darwin en su tiempo. En lo que tiene que ver con el naturalismo, la persona que fundó el naturalismo se llama Émile Zola. Es la fundadora del naturalismo, que surgió alrededor de los años 1860. ¿Sí? Un poquito para entender esto, el naturalismo
lo que ellos manifiestan es que todo se basa en la naturaleza. Para ellos, el origen de todo tiene que ver con la naturaleza. Por eso se llama naturalismo, y ellos se apoyaban mucho del naturalismo literario, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte. ¿Sí? De ahí ellos, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte de naturalismo, ellos se apoyaban en esas fuentes para refutar la existencia de un Dios. En la parte de abajo dice que el naturalismo es ahí dice, mira, es una doctrina que sostiene que la naturaleza es el único referente de la realidad y que por lo tanto no es necesario recurrir a lo sobrenatural o a lo trascendente para explicar la realidad. Esto que vemos al lado derecho, al lado izquierdo de su pantalla, dice que Charles Darwin decía, propuso que las especies evolucionan a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Darwin basó sus ideas en la observación directa de la naturaleza. En sus viajes alrededor del mundo, en el barco HMS, Beagle hizo experimentos en plantas y animales. La teoría de Darwin sentó las bases para la biología contemporánea y afectó a otras creencias, incluso en campos del saber humanístico. ¿Listo, hermanos? Bien. No, todavía no. Listo. Seguimos con la siguiente diapositiva, que es otro poco de historia. Dice que los defensores del naturalismo y el neodarwinismo predominan en los campos de la academia, la política y el periodismo. Ya ahorita nos vamos a dar cuenta por qué en estos tres principales campos influyen estas ideas, porque como les estaba diciendo al principio, el darwinismo se divide en dos, el ateísmo, perdón, se divide en dos. Bueno, existen dos tipos de ateos: la posición débil o negativa y la posición fuerte o positiva. Ya más adelante les voy a contextualizar un poquito más este tema. Debe tenerse en cuenta que estamos tratando enteramente con reclamos, afirmaciones de que existen varias deidades. La vida comenzó por sí sola con una pequeña célula que se desarrolló con el tiempo en todas las formas de vida, incluidos los humanos. Darwin era un gran observador. Su capacidad para observar y documentar meticulosamente los detalles de la naturaleza fue clave para el desarrollo de sus ideas. Darwin tenía un gran interés por la naturaleza desde niño y solía coleccionar insectos y otros espécimes. Aunque sus teorías revolucionaron la biología y desafiaron las ciencias religiosas de la época, Darwin no era ateo. De hecho, su fe se vio profundamente afectada por la esclavitud, una práctica que consideraba incompatible con la idea de un Dios benevolente. No todos los ateos son científicos. El ateísmo puede surgir por diversas razones, con experiencias personales, reflexiones filosóficas o simplemente la falta de evidencia convincente para crear un Dios. Si nosotros vamos al detalle, las personas que se hacen llamar ateos tienen una fe de que algo no existe, ¿sí? Una fe de que ellos piensan que todo fue de una creación de alguna célula. Entonces realmente aquellos que se hacen llamar ateos débiles son los que más son vulnerables o tienen esa doble postura, ¿sí? Y sin embargo la posición fuerte o positivo del ateísmo, ellos manifiestan todo con evidencias científicas, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué los ateístas, cuando se enfrentan con un ateísta, que son los que creen en Dios, los teístas, los que creen en Dios, cuando se enfrentan y hay como ese encuentro de ideas, ellos le dejan la responsabilidad al teísta. Ya más adelante lo vamos a ver para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Bien, aquí vamos a ver algunos libros que creo que ya eso es lo que tienen que escribir ahí, hermanos.
algunos libros que ellos utilizan, tanto para vamos primero que todo para el ateísmo. No utilizan la Biblia como tal, de la misma manera que como no creen en Dios, pues tampoco creen en una Biblia que es inspirada por el Espíritu Santo, que es inspirada por Dios, no creen en la Biblia, entonces por tal, ellos se documentan con solo libros. Bueno, entre ellos tenemos un libro que se llama Antifenelón, es un libro que utilizan ellos, Apología de la Blasfemia, ¿Qué piensan de la Biblia? Es otro libro. ¿Por qué el hombre creó a Dios? Es otro libro. Y uno más, Jesucristo nunca ha existido. Bien, vamos con otros libros que tienen que ver con el darwinismo, que es el número 2. Uno que es el más fuerte que este personaje tiene, y es El origen de las especies. Es el libro más representativo de Darwin. Otro libro es Creación sin Dios y El descubrimiento del árbol de la vida. Y ya por último, hermanos, libros del naturalismo. Está uno que se llama Madame Bovary, escrito en 1857. Ana Karenina, 1875. La desheredada, 1881. Y O Primo Basilio, 1883. Entonces, como les decía anteriormente, el ateísmo niega la existencia de Dios, y por lo consiguiente no hay una explicación lógica de la diversidad de la vida y la experiencia humana. El teísmo, que somos los que creemos en Dios, es la creencia en la existencia, dice, de uno o más seres divinos, con unas pocas excepciones. La mayoría de las religiones discutidas en los capítulos anteriores o en las clases anteriores demuestran que hay algunas religiones que creen en Dios, otras en el Espíritu Santo, otras solamente en Jesucristo, pero algunas religiones sí tienen sus deidades. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermanos? Bueno. Ahora vamos a entrar en lo que yo les decía, que el ateísmo se divide en dos. Una que es de postura débil o negativa y una que es de postura fuerte. Los de postura débil, dice así: esta persona cree por sí misma que no hay Dios. Tal vez Dios realmente sí existe para ellos, pero no se han convencido de ello. Otra persona son libres de creer o no creer en la existencia de Dios. Pero personalmente, los ateos de posición débil eligen creer en la existencia de Dios hasta que se convencen de lo contrario. No sé si de pronto pudieron ver el video que envié en la iglesia. Ahí en el video, quizás de pronto ahorita al final podamos ver algunas cosas. En el video, personaje entrevista a unos profesores, entrevista también a unos universitarios. Y ahí está claramente las dos posturas. Los profesores de postura fuerte y los alumnos, los universitarios, de una postura débil. Porque al final del video él demuestra con sustento bíblico y con su conocimiento a la postura débil que Dios sí existe y los confronta. Y también llega con las personas de postura fuerte a confrontarlos, pero ellos sí tienen esa postura arraigada, que aunque ese personaje los confrontó, para ellos sigue siendo algo que no tiene explicación, de que todo sea sobrenatural. Bien,
Ahora, para una posición fuerte, esta persona cree que absolutamente y positivamente no hay Dios. El ateo de posición fuerte cree que esta verdad universal, esta definición se hizo algo popular entre los escritores ateos durante el siglo XX. A veces esta posición se conoce como ateísmo positivo. Ahora, lo que yo les decía, ¿quién llevará la carga de la prueba? ¿El ateísta o el teísta? ¿Ustedes qué creen? La prueba de que Dios existe. ¿El teísta? Exactamente. Cuando uno confronta a un ateísta, ellos delegan la responsabilidad al teísta. ¿Sí? Usted encárguese de mostrarme las evidencias de que realmente eso es cierto, pero yo no voy a justificar lo que él me está diciendo. Entonces, siempre quien da la evidencia de la prueba de que Dios existe somos nosotros los teístas. Los ateístas de posición fuerte, digamos que no entran en esa controversia o no les gusta esos temas como estar confrontados. Mientras que el ateísta de posición débil, pues sí, digamos que entre comillas, es muy fácil de poderles cambiar esa mentalidad que tienen, porque como dijimos al principio, ellos creen a su modo de pensar que no hay un Dios, ¿sí? Solamente lo que ellos leen es lo que ellos consideran que es cierto para ellos, pero no saben si eso es una evidencia segura. Bien, vamos a seguir, hermanos, en la siguiente diapositiva. Ok, vamos a hablar de la Trinidad, de lo que piensan las diferentes posturas. Listo. Entonces, la Trinidad, el Padre, vamos a hablar del Padre. Ellos dicen que los seres humanos son parte del desarrollo evolutivo, aleatorio de la naturaleza. 2. La palabra pecado connota alguna actividad que está prohibida por Dios, pero para ellos no hay Dios y Dios no existe. Entonces, por tal motivo, ellos no aceptan un Padre Supremo o un Dios. Para ellos no hay Dios para ellos. Ay. ¿Ya, hermanos? ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar del Hijo de Jesucristo. Aunque no hay una sola opinión acerca de Jesús, excepto que Él no era Dios, porque no hay Dios. Afirmó ser algo que no existe. Ellos decían que, aunque Él afirmaba que era Dios, ellos dicen que es algo que no existe. Bueno, ellos manifiestan que es un farsante y un fraude. En el mejor de los casos, solo estaba mentalmente engañado, en cuyo caso solo era un pastel de frutas o como un títere, pues. Dice que el ateísmo niega la existencia de cualquier ser sobrehumano. Según el ateo, cualquier noción de Dios es mera ficción creada por los humanos que está más allá del pensamiento racional. Entonces, de aquí es donde sacan el libro de que el hombre creó a Dios para buscar una justificación, entre comillas, por los pecados. Bien. Bien, ahí vamos a detenernos un poquito. Quiero darles otro poquito de historia acerca de los ateos. Hay un país que se declaró en el año 1967, se declaró netamente ateísta, y es el país que en esa época se llamaba República Popular de Albania. Se declararon ateos. Listo. El ateísmo, como ya les dije, el darwinismo
como ya les dije, su fundador es Charles Darwin, y el ateísmo nació el 12 de febrero de 1809 en Inglaterra. Bien, aunque nació en Inglaterra, en este país como tal, la gran mayoría de personas que vivieron y viven en la actualidad, no creen en esta postura como tal. ¿Sí? En este país pues tienen una gran convicción de que Dios fue el creador de todo. Bien. El descubrimiento. ¿Qué descubrió Darwin? Descubrió que al evolucionar las especies de las Islas Galápagos, que fue donde él estuvo haciendo sus investigaciones, y compararlas con otras islas cercanas, observó que las diferencias entre las especies se debían a la adaptación al medio ambiente a lo largo del tiempo, lo que podría dar origen a una nueva especie. En este punto sí hay que hallarle la razón, porque las especies cuando están en diferentes sitios se adaptan a la naturaleza para poder sobrevivir. Entonces en este punto sí le damos un chulito o una carita feliz, porque pues sí tiene coherencia con lo que normalmente vemos en la naturaleza. Bien, la publicación del libro, ideas del libro sobre el origen de las especies, donde desarrolló su teoría y la respaldó con evidencias. El libro fue un éxito de ventas y generó mucha controversia. Ahora, hasta mediados del siglo XIX, la mayoría de los ateos en el mundo occidental tenían que mantener un perfil bajo. Después de todo, el sentimiento contra Dios no era muy popular antes de esa fecha. George H. Smith, un filósofo estadounidense del ateísmo y el liberalismo, ha reconocido que antes de 1859 el ateísmo no era una posición intelectualmente sostenible. Hasta ese momento, la existencia del mundo, la humanidad y toda la naturaleza era un argumento convincente a favor de la creación de Dios. Simplemente no había otra explicación creíble. Ya después de esto fue donde Darwin empezó a hacer esa postura para sacar el darwinismo. El cristianismo, con algunas excepciones, nunca ha defendido explícitamente la miseria humana. Prefiere, en cambio, hablar de sacrificios en esta vida para que se cosechen beneficios en la vida venidera. Uno invierte en esta vida, por así decirlo, y cobra interés en la próxima. Afortunadamente para el cristianismo, los muertos no pueden regresar para recibir un reembolso. ¿Esto qué es? Esto fue algo que escribió George H. Smith y se llama El caso contra Dios. Si ustedes quieren de pronto ver ese video en YouTube, ahí está, El caso contra Dios, para que ustedes sepan cuál era la postura de este personaje. Bien. Otra, que Darwin manifestaba que había una mutación aleatoria. Todas las plantas y animales, cualquier organismo que exista, son el producto de la interacción aleatoria de procesos hereditarios o conocidos. Selección natural. La reproducción diferencial en los organismos ocurre cuando los rasgos débiles dan paso a otros más fuertes y se llama supervivencia del más apto. Como les dije al principio, esto fue bastante controvertido. Para la verdadera sorpresa, llegó a ser un libro de Darwin que tuvo mucho impacto en ese momento. Bien, hermanos, vamos a la siguiente diapositiva con el Espíritu Santo. Por tal motivo, no creen en Dios, no creen en Jesús, no creen en conceptos religiosos como el Espíritu Santo. Hay falta de evidencia. La creencia en el Espíritu Santo se basa en fe y en textos religiosos, no en hechos verificables. Naturaleza intangible. El Espíritu Santo se describe a menudo como una fuerza intangible y espiritual,
lo que dificulta su estudio científico y su comprobación. La siguiente vez. ¿Listo, hermanos? Bien, ahora vamos con la salvación. ¿Qué piensan ellos de la salvación? Dice, no hay vida después de la muerte. Vives, mueres y eso es todo. No hay nada de lo que salvarse. Así que salvación es una palabra sin sentido. 2. Enfoque científico versus la fe. Un darwinista, al adoptar un enfoque científico, busca explicaciones basadas en evidencia empírica para los fenómenos naturales. La salvación, a ser un concepto espiritual y a menudo sobrenatural, se encuentra fuera del ámbito de la ciencia. 3. Individual versus especie. La salvación es típicamente concebida por un proceso individual, mientras que la evolución opera a nivel de poblaciones y especies. Entonces, como tal, tampoco creen en una salvación. Hermanos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien quiere aportar algo? Bien, entonces vamos a seguir. Ateísmo y darwinismo. Antes de seguir a la siguiente parte, otro poco de historia o de datos curiosos. Ellos afirman que la filosofía es solo un grupo de personas sentadas pensando en pensamientos elevados. La teología es solo cuestión de fe. Puedes creer lo que quieras creer, aunque es posible que tengas que desconectar tu cerebro para hacerlo. Entonces, para ellos, aunque tienen fe en algo, para ellos la fe es una locura. El arte es la apreciación de colores y formas, esto lo dicen los naturalistas, pero no tiene ningún beneficio tangible. La ley es solo un conjunto de reglas que son complicadas y se aplican arbitrariamente. Entonces, de ahí que nace el libro, de que los hombres crearon a Dios, porque para ellos no tiene fundamento la ley y no tiene fundamento la Biblia. ¿Bien? Pero la ciencia lidera nuestra cultura y se encuentra a la vanguardia de la integridad intelectual. Nos ha dado tecnología que ha mejorado nuestras vidas. Ha encontrado curas para nuestras enfermedades, nos informa sobre nuestro pasado y nos da la capacidad de mirar en las profundidades del espacio exterior y los hallazgos y beneficios de la ciencia, que son universalmente aplicables a personas de todos los países, etnias y religiones. La ciencia parece ser la única constante universal en nuestras vidas. ¿Sí? Para ellos afirman que la ciencia es lo único que los puede llevar a una verdad y siguen todavía insistiendo que no hay Dios, no hay una salvación, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo. Hay dos cosas imposibles creer en este mundo: en la obra exitosa de un ser todo sabio, todo bien y al mismo tiempo todopoderoso. En primer lugar, la miseria que abunda en ella por todas partes, y en segundo lugar, la evidente imperfección de su producto supremo, el hombre, que es un burlesco de todo lo que debería ser. Esto lo escribió Arthur Schopenhauer. Para ellos, como se agarran de que hay miseria, de que hay guerras, de que hay tantas cosas en el mundo, ellos dicen que cómo es posible que un Dios supremo permita todas estas cosas. Entonces, para ellos es evidente que no hay Dios con este modo de pensar. ¿Bien? Ahora sí, pasa la siguiente diapositiva. La salvación. Ahora vamos con la muerte.
dice que desde una perspectiva científica y basada en la observación del mundo natural, tiende a ver la muerte como un proceso biológico inherente a la vida. Es decir, la muerte es vista como parte integral del ciclo de vida, un evento inevitable y natural que ocurre en todos los organismos vivos. Entonces, por consiguiente, para ellos la muerte sí es algo natural de nosotros como humanos, pero no lo ven como algo sobrenatural. O sea, no lo ven a través de la luz del pecado. No la ven a través de la luz del pecado, eso es. Listo. ¿Hasta ahí, hermanos, todo claro? Bien, aquí les tengo algo un poquito más. Dice que la Iglesia Católica reconoce la existencia de la evolución. Ellos la reconocen. El Papa Francisco ha declarado que la evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación. Entonces, la Iglesia Católica ya está afirmando que sí existe la evolución. El naturalismo es plenamente una cosmovisión anti-Dios. Así que para ya ir finalizando, hermanos, les tengo aquí unos datos antes de ir al último punto de la hoja. Todo lo que existe es el resultado de causas naturales. Todos los seres vivos son el resultado de una confusión fortuita de átomos que a través del tiempo y de procesos aleatorios y no dirigidos han evolucionado hasta su estado actual. Como humanos estamos en la cima de la cadena evolutiva. Con nuestra inteligencia podemos usar la ciencia para aprovechar la naturaleza para nuestros mejores propósitos. La solución a los problemas de la sociedad se encuentra en el ámbito de la inteligencia y el ingenio. En el aspecto de la moralidad, no existe un estándar divinamente impuesto para la moralidad porque no hay deidad. Las cuestiones de moralidad son puramente relativas. Podemos construir nuestra propia moralidad cambiándola para adaptarla a nuestro tiempo, circunstancias y preferencias personales. En el multiculturalismo, todas las culturas son moralmente equivalentes. Cada persona puede encontrar su identidad en su historia ancestral, raza, género o etnia. Dentro de tales parámetros, la práctica cultural debe ser respetada sin que otras personas juzguen o determinen qué prácticas culturales pueden ser correctas o incorrectas. En la política y el gobierno, la naturaleza humana es esencialmente buena y podemos crear las estructuras sociales y económicas adecuadas para lograr la paz y la prosperidad. La verdadera esperanza de una sociedad exitosa radica en nuestro esfuerzo e inteligencia. En la ética, no existe un código de ética universal. El ser humano debe crear sus propios estándares éticos de acuerdo a los tiempos y su actual etapa de ilustración. No podemos mirar a nada más allá de nosotros mismos porque no hay nada más alto que nosotros mismos, excepto si finalmente nos encontramos con formas de vida extraterrestre. Entonces, la conveniencia de asuntos como el aborto, la eutanasia y la donación deben ser decididos por nuestra sabiduría colectiva. Y creo que ya pasó. Sí. Hermanos, ¿preguntas? ¿No? Bien, vamos a pasar a la última parte de la hojita. Puedes orar si gustas. ¿Sí? Ah, sí. ¿Podemos ver algo del video? No lo preparamos. Bueno. Entonces, hermanos, vamos a orar antes de pasar a la última parte de la hojita. Señor Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí ante tu presencia.
aprender de esta información tan valiosa que tú nos muestras en esta noche, donde nos haces reconocer una vez más tu grandeza, tu poder, tu soberanía, y conocer que todas estas ideas, todas estas creencias son creencias sin fundamentos, solamente se basan en algo científico, pero aún así, Señor, la ciencia y todo lo que se ve ahorita nos hace ver a la luz de tu palabra que tú fuiste un Dios o sigues siendo un Dios bueno, soberano, que creaste todo el universo, que nos creaste a nosotros, y que esa es nuestra postura, eso es en lo que nosotros creemos. Así que gracias por permitirnos estar esta noche como hermanos. Ahora permítenos, Señor, a la luz de tu palabra, refutar todas estas ideas, todas estas creencias, todas estas ideologías con tu palabra. Gracias, Señor Dios. Amén.